La cocina de la pensión olía a café quemado y a chismes. 7 chicas se apiñaban alrededor de la mesa, riéndose de un cartel pegado en la pared. La granja de Luke Grayson. Se buscaba ayuda para limpiar el granero. Un sueldo justo. Un sueldo justo, se burló una de ellas. ¿Por trabajar para ese demonio? Le tiró un cubo al último chico que trabajó para él, susurró otra. Dicen que despidió a 3 hombres en una semana. Mi hermano dijo que tiene un temperamento de serpiente de cascabel. Todos conocían las historias. Luke Grayson, el granjero furioso, el hombre al que nadie quería enfrentarse. Viviendo solo en las afueras del pueblo, trabajaba su tierra como un loco y solo hablaba con alguien cuando era absolutamente necesario. Y ahora necesitaba ayuda. ¿Quién sería tan tonta como para aceptar este trabajo?, preguntó una de las chicas. La sala se quedó en silencio. Entonces, lentamente, todas las miradas se volvieron hacia un rincón. Abigail estaba sentada en un taburete, encorvada, remendando un delantal roto. Sus manos se movían con cuidado, cosiendo pacientemente cada agujero. No levantó la vista. Hacía mucho tiempo que había aprendido a no mirar fijamente. Abigail, la llamó una de las chicas con dulzura, demasiado dulzura. Las manos de Abigail se quedaron quietas. Se le encogió el estómago. ¿No tienes nada que hacer mañana? Abigail asintió lentamente. Perfecto. La chica se levantó, arrancando el cartel de la pared. Limpiarás el granero del granjero. A Abigail se le hizo un nudo en la garganta. No puedo. ¿Por qué? Tú limpias aquí, ¿verdad? Pero él... Dicen que es malo, rió la chica. ¿Y qué? Estás acostumbrada a la gente mala. Las demás estallaron en carcajadas. Además, añadió otra, acercándose, estás hecha para trabajos pesados, ¿verdad? Con todo ese cuerpo puedes levantar y doblar un montón de cosas. Más risas. A Abigail le ardían las mejillas. «Mírala», susurró alguien lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Apenas cabe por la puerta. Imagínate intentar entrar en ese granero. Podría quedarse atascada», se burló otra. «Luke Grayson tendrá que untarle mantequilla al marco para sacarla». La sala estalló en carcajadas. A Abigail le temblaban las manos. Mantenía la mirada fija en el delantal que tenía en el regazo, cosiendo más rápido, con más fuerza, como si pudiera desaparecer entre la tela. «Está decidido», dijo la primera chica, arrojándole el aviso al regazo. «Te vas al amanecer. No llegues. Tarde y no vuelvas hasta que termine el juego», dijo otra. «Si te echa, es tu problema». Abigail abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras, solo el tartamudeo que siempre la frenaba cuando tenía miedo. Las chicas ya se habían dado la vuelta, pasando al siguiente chisme, al siguiente objetivo. Abigail estaba sola en un rincón, con el aviso arrugado en sus manos temblorosas. Quería decir que no, quería levantarse e irse. Pero ¿a dónde iría? No tenía familia, ni dinero. La pensión era todo lo que tenía, y si la casera descubría que se había negado a trabajar, la echarían a la calle antes del anochecer. Así que dobló el aviso, se lo guardó en el bolsillo y subió las estrechas escaleras hasta el ático donde dormía. Esa noche, Abigail permaneció despierta en su fino colchón, mirando las vigas de madera. Las risas de los demás aún resonaban en su mente. Hecha para trabajos pesados, ni siquiera cabe por la puerta, romperá las tablas del suelo. Las palabras la herían más profundamente que cualquier espada. Se apretó el pecho con las manos, sintiendo cómo subía y bajaba la respiración, y susurró en la oscuridad: «¿Por qué me hicieron así?». No hubo respuesta, solo el sonido del viento sacudiendo las contraventanas. El amanecer llegó frío y gris.
Abigail se puso su vestido de trabajo más viejo, se ató el pelo con una cinta deshilachada y salió de la pensión antes de que los demás despertaran. El camino a la granja de Luke Grayson le llevó 1 hora. Le dolían los pies. El vestido se le pegaba en todos los sitios equivocados. Cuando por fin vislumbró la granja, el sudor ya le empapaba el cuello, a pesar del aire fresco de la mañana. La granja era más grande de lo que había imaginado. Las vallas se extendían por las colinas, los caballos pastaban a lo lejos, y en el centro de todo se alzaba el granero, viejo, robusto, con las puertas abiertas como una boca abierta. A Abigail se le revolvió el estómago. Entonces lo oyó. Un estruendo fuerte y sordo, seguido de una voz profunda y furiosa. «¡Maldito trasto inútil!». Otro estruendo. Abigail se quedó paralizada en la puerta, agarrada al poste de madera. A través de las puertas del granero lo vio. Luke Grayson, enorme, de hombros anchos, con las mangas arremangadas y los músculos tensos, mientras agarraba una rueda de carreta rota y la lanzaba contra la pared. Se estremeció al oír el sonido de la madera astillada. Allí estaba, con el pecho agitado. Apretó los ojos. Tenía la mandíbula tan tensa que podía romper piedra. Abigail se quedó sin aliento. Este era el hombre al que la habían enviado. El granjero furioso, el demonio de carácter feroz. Quiso darse la vuelta, correr, desaparecer de nuevo entre las colinas. Pero entonces él se giró y sus ojos se encontraron con los de ella, oscuros, duros, ilegibles. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Entonces Luke habló, con voz baja y áspera. «¿Qué haces aquí?». Abigail abrió la boca, pero las palabras se le enredaron. «Hugo, me enviaron a limpiar el granero». Entrecerró los ojos. «¿Quién te envió?». «Por la pensión. Dijeron que necesitabas ayuda». Luke la miró fijamente. Tenía la mandíbula tensa. Ella podía ver la ira aún latente bajo la superficie. Entonces soltó una risa amarga, corta y seca. «Te enviaron». No era una pregunta, era una afirmación. Abigail se sonrojó. Sabía lo que él veía, lo que todos veían. Gordo, torpe, inútil, una broma. Luke se dio la vuelta pasándose una mano por el pelo. «Vete a casa». Abigail parpadeó. «¿Qué?». Dije, «Vete a casa. No necesito ayuda de alguien a quien enviaron de broma». Se le encogió el pecho. Debería irse, darles las gracias e irse. Pero entonces pensó en la pensión, las risas, la crueldad, y en la advertencia de la matrona: «Si no trabajas, no duermes». Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Necesito el trabajo». Luke se detuvo lentamente. Se giró para mirarla. «¿Lo necesitas?», repitió. «Sí». La observó un buen rato. Luego señaló una escoba, apoyada contra la pared del granero. «De acuerdo. ¿Quieres trabajar? Pues trabaja. No hables, no te quejes, y no te metas en mi camino». Abigail asintió rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Luke se dio la vuelta y regresó al carro destrozado, golpeando la tierra con sus pesadas botas. Abigail recogió la escoba y por primera vez en su vida no huyó de su ira. Se quedó allí, dentro. El granero era un desastre. Un polvo denso flotaba en el aire, adherido a todo. El heno estaba esparcido por el suelo, como si alguien lo hubiera tirado con furia. Herramientas rotas se apoyaban contra las paredes. Una silla de montar yacía en un rincón, con el cuero agrietado y descuidado. Abigail agarró la escoba y empezó a barrer. En cuestión de minutos le dolían los brazos. El polvo la hizo toser. El sudor le perlaba la frente, a pesar del aire fresco de la mañana. Pero no se detuvo. Afuera,
Luke trabajaba erigiendo cercas, martillando los postes con una fuerza brutal. Cada golpe resonaba por el rancho como un disparo. Sentía su ira en cada golpe, aguda, implacable. Pasaron las horas. El sol salía alto. El vestido de Abigail se le pegaba a la espalda. Sus manos se ampollaban alrededor del mango de la escoba. Pero poco a poco, el granero empezó a cambiar. El suelo estaba limpio. El heno estaba apilado cuidadosamente. Las herramientas estaban organizadas. Trabajaba en silencio, como había aprendido a sobrevivir. Invisible, inaudible. Llegó el mediodía y pasó. Luke no dijo ni una palabra. Abigail se detuvo un momento, apoyada en un pilar de madera. Su estómago rugió. Había salido de la pensión sin desayunar, temerosa de las burlas de las otras chicas. «Te olvidaste de un punto». Abigail dio un salto, casi dejando caer la escoba. Luke estaba en la puerta recortado contra el sol brillante. Su rostro seguía duro, indescifrable. Señaló una esquina. «Ahí. Todavía hay paja esparcida por ahí». Abigail asintió rápidamente con las mejillas ardiendo. «Lo siento, señor». «Arréglalo». La observó un momento más y luego volvió a salir. Las manos de Abigail temblaban mientras barría la esquina. Esperaba crueldad. Esperaba que la echara, como las chicas habían predicho. Pero no lo hizo. Estaba rígido, frío, pero no cruel. Solo enojado con el mundo. Al caer la tarde, Abigail terminó la planta principal. Su cuerpo clamaba por descanso. Le temblaban las piernas, pero siguió adelante. Subió las escaleras, barriendo el polvo de las vigas. Fue entonces cuando oyó pasos abajo. Luke estaba al pie de las escaleras con una taza de peltre en la mano. «Baja». Abigail bajó con cuidado, con las piernas temblando a cada paso. Luke le ofreció la taza. «Bebe. Agua fría». Abigail miró la taza y luego a él. «No quiero molestarte. No me sirves de nada si te desmayas». Su voz era áspera, pero algo en ella se suavizó, solo un poco. Abigail tomó el vaso con manos temblorosas y bebió. El agua era lo más dulce que había probado en días. «Gracias», susurró. Luke gruñó, se dio la vuelta y regresó a la valla. Abigail lo vio irse con el vaso vacío aún en las manos. Por primera vez desde que llegaron, no sentía tanta opresión en el pecho. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados intensos. Abigail terminó el ático y bajó las escaleras. Le dolía el cuerpo en lugares que ni siquiera sabía que existían, pero el granero relucía, cada rincón limpio, cada herramienta en su lugar. Se quedó en la puerta, mirando lo que había hecho, y sintió algo que no había sentido en años: orgullo. Luke apareció del pasto, llevando un caballo por las riendas. Ató el animal al poste y echó un vistazo al establo. Sus ojos recorrieron el suelo barrido, las herramientas organizadas, el heno apilado. Durante un largo rato no dijo nada. Luego murmuró en voz baja: «Sigues aquí. Me dijiste que trabajara, así que trabajé». Luke tensó la mandíbula. Dio un paso adentro. Sus botas resonaron en el suelo limpio. Pasó la mano lentamente por el aire, como si comprobara el silencio que ella había creado. Pasó la mano por la pared, comprobando su trabajo. Salió limpio de los dedos. «Las chicas de la pensión», dijo lentamente, «te enviaron aquí para que fracasaras, ¿verdad?» A Abigail se le hizo un nudo en la garganta. Asintió. Luke se giró para mirarla. «¿Por qué te quedaste entonces?» «Yo necesitaba el trabajo». «¿De verdad?» Abigail dudó. Luego, en voz baja, respondió: «Quería demostrarles que estaban equivocados». Luke la observó. Por primera vez, su expresión no era dura. Era algo más, algo casi como comprensión. «Lo hiciste bien hoy», dijo finalmente. Las palabras la golpearon como un puñetazo.
Le escocieron los ojos. Parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. Gracias. Luke asintió una vez y caminó hacia la casa. Se detuvo en la puerta. Vuelve al amanecer. Aún queda mucho por hacer. Abigail se quedó sin aliento. ¿Quieres que vuelva? Luke miró por encima del hombro. ¿Quieres el trabajo o no? Sí, quiero. Entonces ven al amanecer. Desapareció en la casa. Abigail se quedó sola en el granero mientras el anochecer la envolvía. Le dolía el cuerpo, tenía las manos en carne viva, pero su corazón se sentía más ligero que en meses. Aquí ella no era una broma, era muy trabajadora, y por primera vez en su vida alguien le había dicho que había hecho algo bien. El camino de regreso a la pensión se le hizo más corto. Cuando llegó, las chicas estaban reunidas en la cocina, riendo mientras cenaban. Vaya, vaya, se burló una de ellas. Ha vuelto la broma. ¿Cuánto duró? ¿Una hora? ¿Te tiró un cubo? Apuesto a que ni siquiera pudo atravesar la puerta del granero. Abigail pasó junto a ella sin decir palabra. Subió las escaleras hasta el ático, se lavó la cara en la palangana y se tumbó en el colchón. Las dejó reír. Mañana volvería al rancho, y al día siguiente también, y al otro. Porque Luke Grayson no se rió de ella. Le dio agua y le dijo que había hecho un buen trabajo. Y en un mundo que llevaba años intentando destruirla, esas pequeñas bondades fueron como las primeras piedras de un puente que ni siquiera sabía que podía cruzar. Afuera, las estrellas empezaron a aparecer. Abigail cerró los ojos y susurró en la oscuridad. Gracias. No a las chicas, ni a la matrona, sino al granjero furioso que le había permitido demostrar que era más que una broma. Y en algún lugar, al otro lado del pueblo, en una casa construida por manos callosas y custodiada por muros de silencio, Luke Grayson estaba sentado frente a la chimenea contemplando las llamas. Por primera vez en años, el granero estaba limpio. Por primera vez en años, alguien había trabajado sin quejarse. Por primera vez en años, el silencio en la casa no parecía tan pesado. Pensó en la chica de voz temblorosa y manos vacilantes, la que habían enviado como broma, pero que se quedó, aún así. Y algo dentro de él, algo que había enterrado profundamente desde los días de los puños de su padre y el silencio de su madre, comenzó a despertar. No era amor. Todavía no. Era reconocimiento. Ella sabía lo que significaba resistir. Y tal vez, solo tal vez, era más fuerte de lo que nadie imaginaba, incluso de ella misma. El amanecer amaneció suave y dorado. Abigail llegó al rancho antes de que el sol saliera tras las colinas. Aún le dolía el cuerpo por el trabajo del día anterior, pero lo ignoró. Había prometido que estaría allí, y cumplió sus promesas. Luke ya estaba levantado, cortando leña cerca de la casa. Su camisa se le pegaba a la espalda, húmeda de sudor, a pesar del fresco aire de la mañana. Cada golpe de hacha era preciso, controlado, pero debajo aún podía sentir la ira, siempre presente, siempre latente. «Llegas temprano», dijo sin mirarla. Yo no quería llegar tarde». Luke clavó el hacha en el tocón y se giró. «El granero necesita limpieza hoy. Los establos no se han vaciado en una semana». Abigail asintió. «Puedo hacerlo». La observó un momento y luego señaló un par de guantes, colgados en la puerta del granero. «Póntelos. El trabajo te arruinará las manos si no». Ella tomó los guantes, sorprendida por el gesto. El trabajo era más duro que barrer. Los establos estaban sucios. El olor le revolvió el estómago. Pero Abigail trabajaba con constancia, horca en mano, llevando el estiércol a la carretilla, sacándolo afuera y tirándolo en la pila de compost. Pasaron las horas. Luke trabajaba cerca, remendando la cerca. Podía oírlo quejarse cuando una tabla no encajaba, maldecir cuando un clavo se doblaba,
Pero hoy no tiró nada. A media mañana, 3 de los establos ya estaban limpios. Abigail se detuvo para recuperar el aliento, apoyándose en la horca. Le temblaban los brazos, el sudor le corría por el cuello. Fue entonces cuando oyó voces femeninas riendo. A Abigail se le encogió el estómago. Fue a la puerta del granero y se asomó. Las chicas de la pensión. 4 de ellas, de pie fuera de la puerta, susurrando y riendo mientras la observaban. «Mírala», dijo una, lo suficientemente alto como para ser oída. «Cubierta de tierra. Huele peor que los caballos. Apuesto a que le encanta revolcarse en el barro donde debe estar. ¿Cuánto falta para que Grayson la eche?» Abigail sintió que le ardían las mejillas. Se retiró a las sombras del granero con el pecho apretado. Habían venido a reírse de ella, a verla fracasar. La voz de Luke cortó el aire como un látigo. ¿Tienen algún asunto que atender? Las risas se apagaron. Solo vinimos a ver a nuestra amiga, respondió una en voz baja. Tu amiga está trabajando, la estás distrayendo. Nos iremos cuando queramos. Luke dejó el martillo y se dirigió a la puerta despacio, con paso decidido. Las chicas se removieron incómodas. «Ya les dije», repitió en voz baja y peligrosa, «que la están distrayendo, váyanse ya». Una de ellas abrió la boca para replicar, pero su mirada la silenció. Se dieron la vuelta y se alejaron, susurrando. Estaban furiosos el uno con el otro. Abigail estaba en el granero con las manos temblorosas. Él la había defendido, otra vez. Luke volvió al trabajo sin decir palabra, como si nada hubiera pasado. Pero a Abigail le dolía la garganta. Esa tarde, Luke le pidió que lo ayudara a apilar las pacas de heno en el desván. Abigail subió la escalera, con los músculos aullando de dolor. Protesta. Las pacas eran más pesadas de lo que parecían. Agarró la primera, intentando levantarla. Apenas se movió. Lo intentó de nuevo, con la cara enrojecida por el esfuerzo. Nada. Se oyeron pasos en la escalera detrás de ella. Luke apareció, su corpulenta figura llenando el pequeño espacio del granero. «Hagámoslo juntos», dijo, extendiendo la mano y agarrando la paca con facilidad. Sus manos se tocaron por un instante, pero Abigail lo sintió como una chispa. Las manos de Luke eran ásperas, llenas de cicatrices, fuertes, pero suaves. Juntos levantaron la paca y la apilaron contra la pared. «Siguiente», dijo Luke. Trabajaron codo con codo, moviendo paca tras paca. La distancia entre ellos se redujo. Sus hombros se rozaron, sus manos se tocaron una y otra vez. Ninguno se apartó. Cuando apilaron la última paca, Luke se pasó el dorso de la mano por la frente. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo en voz baja. Abigail contuvo la respiración. «Soy así de fuerte. Trabajaste 3 días seguidos sin quejarte. Eso es más que la mayoría de los hombres que he contratado». Bajó la mirada, con el corazón acelerado. Luke estaba sentado en una de las pacas, con los hombros ligeramente hundidos. Por primera vez parecía cansado, no enfadado, simplemente cansado. «Mi padre», dijo de repente, «solía decir que el trabajo era lo único que importaba. No importaba si sangrabas, no importaba si estabas enfermo, trabajabas o no servías para nada». Abigail se sentó lentamente sobre el bulto que tenía delante. «Qué cruel», murmuró. «Era cruel». Luke tensó la mandíbula. «Me pegaba si no terminaba las tareas antes del atardecer. Me dijo que nunca sería más que polvo, bajo sus botas». A Abigail le dolía el pecho. «Lo siento», Luke negó con la cabeza. «Sobreviví, pero la ira nunca desapareció». Se hizo el silencio entre ellos. Entonces Abigail habló con voz suave. «Las chicas de la pensión se han estado burlando de mí desde que llegué. Dicen que soy inútil, fea, un peso muerto. He empezado a creerles». Luke la miró. «De verdad, no eres inútil». Las palabras eran sencillas, pero desataron algo en su interior.
Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Luke se levantó, cruzó la distancia que los separaba y le ofreció la mano. «Vamos, el día aún no ha terminado». Abigail le tomó la mano, y por primera vez en su vida no se sintió como una broma. Se sintió vista. Las noticias corrían rápido en un pueblo pequeño. Al final de la semana, todos lo sabían. La chica gorda de la pensión seguía trabajando en el rancho de Luke Grayson, y él no la había despedido. La sala bullía de chismes. Los hombres se inclinaban sobre las mesas, con vasos de whisky en la mano, y sus voces llenas de burla. «Grayson la está haciendo reír», rió uno. «Debe haberse quedado ciego o blando. Apuesto a que le está calentando la cama. Es la única razón por la que la tiene cerca». Se oyeron risas, crueles, fuertes. Un hombre, Tom Hadley, un ranchero del norte del pueblo, dejó caer su vaso sobre la mesa. Alguien debería ir allí, a ver qué está pasando de verdad. Otros 3 estuvieron de acuerdo. Al atardecer, 4 hombres a caballo se dirigían al rancho de Luke Grayson. Abigail estaba barriendo el porche cuando oyó el sonido de cascos. Sintió un vuelco. Conocía ese sonido. Sabía lo que significaba. Problemas. Los hombres se detuvieron cerca de la puerta, sonriendo ampliamente. «Vaya, vaya», gritó Tom. «He oído que Grayson tiene una nueva criada». Abigail se quedó paralizada, escoba en mano. Otro hombre rió. «¿Criada? Qué amable de tu parte. Más bien un número de circo. ¿Cuánto te paga, querida? ¿Por libra?» La risa atravesó a Abigail como cuchillos. Le temblaban las manos. Quiso entrar corriendo y esconderse, pero la puerta se abrió tras ella. Luke salió al porche, silencioso, imponente, su mirada fija en los hombres. «¿Están perdidos, chicos?» Su voz era baja, peligroso. Tom sonrió. «Solo vinimos a ver cómo estás, Grayson. Oí que seguiste con la broma que te mandó la pensión». Luke bajó los escalones lentamente. «Lo que haga en mi tierra no es asunto tuyo». «Me parece extraño», dijo otro. «Rechazaste a buenos trabajadores durante meses y ahora te la quedas con ella». «Trabaja más duro que cualquier hombre que tengas», respondió Luke. Tom rió. «Vamos, Luke. Mírala. ¿Esperas que creamos eso?» «No espero que creas nada», dijo Luke con los puños apretados. «Solo espero que te largues de mi propiedad». Los hombres intercambiaron miradas. «Es solo una broma», dijo Tom. «Se acabó la broma. ¡Fuera!». La sonrisa de Tom se desvaneció. «¿Vas a defender su honor ahora? ¿A la mujer gorda de la pensión?» Luke dio un paso adelante hacia la puerta. Su voz se volvió casi monótona. «Ertal, la llamaste broma. Hizo más trabajo honesto en una semana que todos ustedes en un mes. Ahora váyanse antes de que los obligue a irse». La amenaza flotaba en el aire. Tom miró a Luke, sopesando sus opciones. Luego escupió al suelo. «Como quieran». Los hombres dieron la vuelta a sus caballos y se alejaron, con risas resonando en la distancia. Abigail permaneció de pie en el porche, con lágrimas corriendo. Luke se giró hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió, pero las lágrimas no paraban. Luke subió los escalones y se quedó a su lado. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces Abigail susurró: «No tenías que hacer eso. Lo hiciste. Hablarán. Dirán cosas horribles de ti». Luke se encogió de hombros. «Que hablen. Hace tiempo que dejó de importarme lo que este pueblo piense de mí». Abigail se secó los ojos con el dorso de la mano. «¿Por qué te importa lo que digan de mí?». La mirada de Luke se suavizó de una forma que nunca antes había visto. «Porque mereces más que su crueldad». Aquellas palabras la destrozaron por dentro. Había pasado toda su vida creyendo que merecía exactamente lo que le pasó: la burla, la vergüenza, la soledad. Pero Luke Grayson, el feroz granjero al que todos temían,
le decía lo contrario. Se merecía algo mejor. Y por primera vez le creyó. Dentro de la casa, Luke le sirvió un vaso de agua y se sentó frente a ella en la mesa pequeña. «Tengo que decirte algo», dijo en voz baja. Abigail esperó. «No pararán. El pueblo, las chicas, seguirán viniendo, seguirán hablando, y empeorará antes de mejorar». «Lo sé», susurró Abigail. «Si quieres irte, te pagaré por el trabajo que ya has hecho». Sin rencores. El corazón de Abigail se aceleró. Miró la mesa rústica, la sencilla cabaña, al hombre que le había mostrado más respeto en una semana que nadie en toda su vida. «No quiero irme», dijo. Los ojos de Luke la buscaron. «¿Estás segura?» «Sí». Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Bien, porque aún no estaba lista para dejarte ir». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba listo para identificar. Algo había cambiado. Ya no se trataba solo de trabajo, se trataba de dos personas destrozadas por la crueldad, encontrando algo inquebrantable el uno en el otro, y ningún chismorreo del pueblo podría arrebatárselo. La mañana llegó silenciosa, demasiado silenciosa. Abigail despertó en la pequeña habitación que Luke le había dado. La luz del sol entraba a raudales por la única ventana. Por un momento olvidó dónde estaba. Entonces el recuerdo volvió. El rancho, Luke, los hombres que se habían burlado de ella. Y sus palabras. «No estaba listo para dejarte ir». Le dolía el pecho con fuerza. Se vistió rápidamente y se fue. Luke ya estaba despierto, alimentando a los caballos. La miró y asintió. Sin palabras, solo el ritmo silencioso que habían construido durante las últimas 2 semanas. Estaba a punto de coger el cubo de agua cuando lo oyó. Cascos. Varios. Se le encogió el estómago. Otra vez no. Pero esta vez no eran hombres del bar. Era la encargada de la pensión, que llegaba en un pequeño carruaje. Y detrás de ella, 3 de las chicas que habían enviado a Abigail allí en broma. Luke dejó el cubo de comida con la mandíbula tensa. El carruaje se detuvo en la puerta. La encargada salió, frunciendo el ceño con desaprobación. «Señor Grayson», llamó, «he venido a buscar a la chica». Luke se cruzó de brazos. «No se va a ninguna parte». La matrona entrecerró los ojos. «La enviaron aquí temporalmente. La llevaré de vuelta a la pensión donde debe estar». «Debe estar aquí», respondió. Una de las chicas se asomó al carruaje, sonriendo con suficiencia. «Vamos, Abigail, ya te has divertido bastante jugando a la granjera. Hora de ir a casa». Abigail apretó los puños. A casa. Como si la pensión alguna vez lo hubiera sido. «Se queda», repitió Luke, con la voz más grave. La matrona se acercó a la puerta. «Eso es muy irregular. La chica tiene obligaciones en la pensión. No puede dejarlo todo para jugar a las casitas contigo». «¿Jugar a las casitas?» Los ojos de Luke brillaron. «Ha trabajado más duro que nadie que haya contratado en 5 años y se ha ganado el derecho a estar aquí». «Es una obra de caridad», replicó la matrona, «y no permitiré que su reputación ni la nuestra se manche por vivir soltera con un hombre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El rostro de Abigail ardía. Las chicas del carruaje rieron suavemente. Luke guardó silencio un buen rato. Luego se volvió hacia Abigail. «¿Qué quieres?» Todos la miraban fijamente. La matrona, las chicas, incluso Luke. El corazón de Abigail latía con fuerza. Tenía la boca seca. El viejo tartamudeo que siempre aparecía cuando tenía miedo amenazaba con volver. Pero entonces miró a Luke. Lo miró de verdad. El hombre que le había dado agua cuando tenía sed, que la había apoyado cuando luchaba, que la había defendido cuando
El pueblo se burló de ella, quien había dicho que era más fuerte de lo que creía, y las palabras salieron claras y firmes. «Quiero quedarme». El rostro de la matrona se sonrojó. «De ninguna manera. No lo permitiré». Luke dio un paso al frente. «La enviaste aquí como una broma, para humillarme, para humillarla. Pero encontré a la única persona que valía la pena conservar». Abigail se quedó sin aliento. Luke se volvió hacia ella, con la voz más suave. «No eres una broma, Abigail. Nunca lo he sido. Y si me aceptas, quiero que te quedes, no como una criada, como mi esposa». El mundo se detuvo. Las chicas jadearon. La matrona tartamudeó. Abigail lo miró fijamente con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Te casarás conmigo?» «Lo haré», dijo Luke simplemente, «si aceptas a un hombre un poco enojado y lleno de imperfecciones». Abigail rió entre lágrimas. «Acepto». El rostro de Luke se iluminó con una sonrisa genuina, la primera que le veía. Caminó hacia la puerta, la abrió y le tomó la mano. La matrona resopló. «Es absurdo. No tiene dote ni familia». «No», respondió Luke con firmeza, «pero me tiene a mí, y eso es todo lo que necesita». Se giró hacia las chicas en el carruaje. «La enviaron aquí para que fracasara, para que se rieran de ella, pero es la persona más fuerte que he conocido, y que Dios me libre si dejo que la traigan de vuelta». Una de las chicas abrió la boca, pero la cerró rápidamente. Por una vez, no tenía nada que decir. La matrona volvió a subir al carruaje, con el rostro encendido de furia. «Eso es muy irregular». «Muy bien», respondió Luke con una media sonrisa. «Nunca me ha gustado lo normal». El carruaje arrancó. Las chicas guardaron silencio. La broma salió mal. Luke y Abigail estaban juntos en el porche, todavía tomados de la mano. «Hablarán», susurró ella. «Déjalos hablar», respondió él. «Ya tengo todo lo que necesito aquí mismo». La atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos. Ella se derritió contra él, sintiéndose segura por primera vez en su vida. «Nunca pensé», susurró contra su pecho, «que alguien me elegiría». Luke le levantó la barbilla, secándole las lágrimas con su áspero pulgar. «No te enviaron aquí como una broma, Abigail. Te enviaron para que pudiera encontrarte». Y allí, en el porche del rancho donde había llegado temblando y asustada, Abigail se erguida, no como la chica gorda, ni como la broma, sino como la mujer a la que el hombre, una vez enojado, decidió amar. El granjero se negó a renunciar a la mujer que había elegido, a la mujer que amaba. Y mientras el sol salía sobre las gélidas tierras de Coldwater, Luke, Grayson y Abigail permanecieron juntos, de la mano, listos para afrontar lo que viniera después. Porque al final, la broma era para el pueblo, lo había salvado a él tanto como él a ella, y juntos eran inquebrantables. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te conmovió, me encantaría saber desde dónde la ves. Deja tu ciudad y estado en los comentarios. ¿Eres de un pueblo pequeño como Dusty Creek o de una gran metrópolis? Leo todos los comentarios y me encanta saber de ti. Y si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal.